Hola chicos, bienvenidos a esta segunda parte de la clase que tuvimos el jueves pasado, nuestra segunda parte de la clase de sociales. Buenos días muchachos, bienvenidos a la segunda parte de la clase que empezamos el pasado jueves. Esta clase hace parte de lo que vimos la semana pasada. Bien, entonces lo que vamos a ver en esta parte de la clase son los partidos políticos y democracia, pues a nivel general, pero también centrado en Colombia. Los objetivos serán valorar la participación ciudadana como fundamento en la construcción de una sociedad democrática y evaluar cómo las sociedades democráticas en un Estado social de derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ok, lo primero con lo que quiero comenzar es que la democracia, sí, su término demos viene de pueblo y kratos es gobierno, es decir, es el gobierno del pueblo. Y el modelo primario que tenemos del surgimiento de la democracia fue en la antigua Atenas. Acá pues tenemos las ruinas del Partenón de Atenas y tenemos acá pues una imagen idealizada de cómo era la participación democrática en la antigua Atenas. Quiero contarles chicos que vamos a leer por nuestra cuenta de la página 7 a la página 10, ¿ok? Les voy a pedir ese favor. Vamos a leer por nuestra cuenta de la página 7 a la página 10, donde nos pida responder pensamiento crítico, eso lo respondemos en el cuaderno. No me lo manden por favor por internet las respuestas de ese pensamiento crítico, respóndanlas en el cuaderno, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a leer, pues en el libro electrónico es de la página 7 a la 10. Si quieres hacer la lectura en el libro físico, por mí no hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un poco de aclaración. Veníamos diciendo que en la antigua Atenas se tenía lo que podríamos llamar una democracia directa. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la democracia, por tanto, que había en Atenas y las democracias que tenemos hoy en nuestros estados contemporáneos. La democracia directa en Atenas consistía más o menos en que los ciudadanos, eh, que como ven acá en la imagen eran todos hombres, ¿sí? Los que tenían derecho a votar, los ciudadanos que tenían derecho a votar, hombres con cierta posición social, acudían al ágora, que era esta plaza, y ellos mismos tomaban las decisiones que consideraban convenientes para el gobierno de su ciudad o de su ciudad-estado. Obviamente tenían unos gobernantes, pero estos gobernantes, digamos que se encargaban nada más de regular un poco la participación de los ciudadanos, pero en la democracia ateniense eran los ciudadanos mismos los que tomaban las decisiones, ¿sí? En la democracia ateniense, para manifestar o revelar el voto, era con una piedrecita blanca o con una piedrecita negra, que se depositaba en la urna y después vaciaban la urna y pues la, el número de piedrecitas blancas o negras que tuviera la mayoría, pues era la decisión que ganaba. ¿Eso en qué se diferencia de nuestra democracia actual? Bueno, en Colombia tenemos no una democracia directa, sino una democracia representativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá, por ejemplo, los ciudadanos mismos acudían al ágora, que era como el Congreso, si se puede decir, de ese momento, y ellos mismos tomaban las decisiones. En las democracias representativas, como en la colombiana, nosotros elegimos personas que representan nuestros intereses y confiamos en que esas personas van a hacer todo lo posible para cumplir o que se haga en realidad
esos intereses, ya sea que se manifiesten en leyes, en proyectos sociales, hay una diversidad de intereses que nosotros podemos tener, ¿sí? Culturales, deportivos, ecológicos, y nosotros elegimos representantes que nos prometen que en el Congreso harán todo lo posible para que pues se lleve a cabo eso que tanto nos interesa. Y bueno, no solo en el Congreso, en general, eh, en los organismos del poder público en Colombia. Ok, bueno, entonces ahora volvamos acá a esta página con la que, acuérdense ustedes deben hacer su lectura por su lado, pero comencemos acá con que 1998 fue un año en que proliferaron, se multiplicaron los partidos políticos en Colombia. Y vamos a ver la razón. Vamos a ver primero un poco de historia de los partidos políticos en Colombia. Vamos a hacer clic acá al recurso. Dice, vengan, me acerco. Bueno, realmente estás como alejando. Desde la década de los años 40 del siglo XIX, es decir, los años 1800, las facciones políticas comienzan a diferenciarse de una manera clara, hasta constituir a mediados del siglo XIX, aclaro, agrupaciones políticas con programas diferenciados y cada uno con proyectos de nación, en algunos puntos coincidentes, es decir, que se parecían, y en otros divergentes, es decir, que diferían. En ese momento surgen el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Sí? Entonces el Partido Liberal y Conservador en Colombia surgen a mediados del siglo XIX, es decir, más o menos entre 1850 y 1860 surgen estos partidos. Bueno, antes de seguir acá con la lectura, volvamos a este pequeño cuadrito que hice acá, viendo cuáles fueron como las diferencias originales entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hoy día esas diferencias pueden no ser las mismas o pueden haber cambiado mucho con el devenir de los tiempos, pero las diferencias iniciales eran las siguientes. En cuanto al Partido Liberal, abogaba por un gobierno federalista. Un gobierno federalista significa que el poder no está centrado en un solo lugar, es decir, no hay un poder centralizado en la capital, digámoslo así, sino que cada provincia o cada departamento puede tener una gran autonomía de gobierno, contrario a lo que promovía el Partido Liberal, que promovía un gobierno centralista. Por ejemplo, un gobierno federalista, al menos en el siglo XIX, promovía que la provincia del Cauca, por ejemplo, que la provincia del Cauca tuviera su propio ejército, tuviera su propia moneda. Básicamente era como tener un país diferente, ¿sí? Con sus propias leyes y sus propias regulaciones, apenas supeditado al gobierno del Estado Mayor. Pero ¿cuál es el problema de tener un gobierno federalista? Que pues, se corre el peligro de que la nación o el Estado se disocie, se desintegre pues en pequeños países, ¿cierto? En cambio el gobierno centralista pues procura mantener la unidad nacional con las mismas leyes, con una misma moneda, con promover los mismos patrones para todo el Estado, por decirlo así. Bueno, entonces recuerden, el liberalismo abogaba por ser federalista y el conservadurismo por ser centralista. También en cuanto a cómo percibía la religión para el Estado y la educación, el Partido Liberal decía que la religión, sobre todo la Iglesia Católica, no se debía meter en cuestiones del Estado ni en la educación. Es decir, que debía haber una separación entre la Iglesia y el Estado, y asimismo
pues la gente religiosa no debía tener el control de la educación, ¿sí? Eso debía ser laico, es decir, de gente no religiosa. En cambio, el Partido Conservador eh, sostenía que la iglesia de, era un factor que cohesionaba la sociedad, es decir, que la unía, y por lo tanto era muy importante para el Partido Conservador que la iglesia estuviera muy metida en los asuntos del Estado y asimismo en los asuntos de la educación. El Partido Liberal también promovía la libertad de prensa y expresión y el Partido Conservador pues era un poco más eh, frenado con estos asuntos de la libertad de prensa y expresión, pues porque claro, eso se relaciona con los asuntos de religión. Por ejemplo, si uno expresa lo que se le ocurra en un periódico, ¿sí? O en una plaza pública, podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Sin importar si eso que dijera iba en contra de la iglesia o de las autoridades, pues eh, eso el Partido Conservador lo ve como una amenaza contra la estabilidad estatal, ¿cierto? Y finalmente en esta época, pues el Partido Liberal promovía la abolición de la esclavitud y el Partido Conservador era un poco más reticente, un poco más celoso de abolir la esclavitud, aunque bueno, realmente esto en Colombia no fue un gran problema, la esclavitud se vino aboliendo incluso antes que en los Estados Unidos de América. Bueno, vamos a seguir acá. Me va a tocar ahorita hacer un segundo video para terminar de explicar esto, pero bueno, sigamos. En 1839 se promulgó un decreto que aplicaba en Pasto la ley sobre supresión de conventos de menos de 8 religiosos. Bueno, acá lo que nos van a narrar básicamente fue un conflicto que se generó, ustedes lo pueden leer ahorita más profundamente, que se generó precisamente por una orden del gobierno central eh, que estaba representado en ese momento por el presidente José Ignacio de Márquez, ¿sí? Y esta decisión de acá, pues, no fue de agrado para los gobernadores de las provincias que en su buena parte eran federalistas o eran liberales. Entonces, con eso se inició una guerra civil de las tantas que hubo en Colombia. En Colombia hubo muchas guerras civiles el siglo antepasado. Uno de los personajes centrales de estas guerras civiles, representante en un comienzo del centralismo, pero después del federalismo, fue el señor José María Obando, o el general José María Obando. Y respecto a él, pues quiero contarles una anécdota muy curiosa, porque resulta que el nombre de Obando quedó íntimamente ligado al municipio del Rosal, que es ese pueblito que queda al lado del colegio. Bueno, ustedes se acordarán que uno va por la autopista, ¿cierto? Antes de llegar al colegio, acá queda el municipio, el colegio queda acá, ¿cierto? Y el municipio del Rosal queda acá al otro lado de la autopista. Bueno, déjenme llevarlos un momentico ahí a donde, a ver, el muñequito, sí, se fue ahí a la carretera. Sí, ustedes se ubican, ¿cierto? Si uno va por acá, sí, en la ruta, contento, sí, va llegando, va llegando. Qué pena de chicos ponerlos a echarse este viaje conmigo, pero es que es interesante realmente esta anécdota. Bueno, resulta que Obando fue un general que en un momento se rebeló contra el gobierno centralista que había en Bogotá y él inició una revolución en el Cauca, eh, marchando con un ejército desde el Cauca con dirección a Bogotá para derrocar al gobierno centralista e imponer uno federalista.
voy a dar el segundo video.